Bien, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la resolución de la práctica del cuadernillo número 1, los orígenes de la psicología como ciencia, orígenes de la psicología, donde se compromete, bueno, se trabaja fundamentalmente, se trata, se define, se abarca toda la historia de la filosofía desde aspectos fundamentalmente científicos, ¿no? Decir, desde el hecho de la inclusión del método experimental en la psicología en 1879 por Wilhelm Wundt. Y de ahí para adelante la formación, producto de esto, de escuelas y posteriormente de enfoques y aspectos vinculados con las áreas de especialización de la psicología como ciencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver lo vinculado, las 10 preguntas, comenzando con la pregunta número 1. En la psicología aparecen diferentes propuestas acerca de lo que debería ser el objeto de estudio de la misma. Es así que estas propuestas, encabezadas por pensadores pioneros, se constituyen en lo que serían los ismos, escuelas. A continuación, relacione las escuelas con sus expresiones representativas. Muy bien, vamos a la 1. Uno, estructuralista. 2, funcionalista. 3, reflexología. A. Tenemos que responder a las preguntas. ¿Qué hace la mente? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Qué hace la mente? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Implica qué es lo que, no sé, sus funciones, lo cual es su propósito. Y eso tiene que ver con el funcionalismo. Vamos a la B. B. Debemos indagar y explicar la actividad neuropsíquica del individuo como resultante de los procesos materiales del cerebro y solamente como tal. Básicamente, todo el aspecto neuropsíquico implica la actividad del sistema nervioso en la generación de actividad mental y conducta, sobre todo conducta. Y eso tiene que ver específicamente con la reflexología, que viene de reflejo. Entonces, la teoría de Pavlov sobre la respuesta, o no, el acto reflejo, que es el producto del arco reflejo y que sería la base primigenia de toda conducta, ¿no? C. La tarea del psicólogo experimental es descubrir inicialmente qué es lo que hay en el y en cuánta cantidad. La cantidad, lo que hay, básicamente la estructura. ¿Qué hay? ¿Cómo está constituido? ¿No es cierto? Y sus magnitudes. Es un aspecto estructural que se vio en la teoría del estructuralismo de Wittgenstein y de la escuela de Tischer, ¿no? Sobre la base de establecer cuál es la actividad, cuáles son las características de cómo está constituido y su presencia de aspectos como los sentimientos, las sensaciones y las imágenes, que son los átomos de la mente, ¿no? Los componentes de la mente. Entonces, en qué cantidades, cómo están distribuidos. Entonces, eso es básicamente la teoría estructuralista. Por eso la respuesta correcta está en la B. Uno sería la B. 2. Manuel terminó una carrera universitaria graduándose con el más alto promedio, ponderado, pese a recibir las felicitaciones de sus amigos y profesores. Él no experimentó satisfacción ni se sintió realizado, porque en realidad no era su carrera deseada, sino la de sus padres. Considerando los enfoques actuales en psicología, el caso descrito plantea una dificultad relacionada con espacio, un tema central en el enfoque espacio. Vamos a la D. El libre albedrío humanista. Entonces, básicamente, el libre albedrío tiene que ver con la capacidad específicamente de poder, digamos, alcanzar lo que se llama la satisfacción personal sobre la base del desarrollo de potencialidades
ejerciendo el derecho a escoger qué potencialidades, capacidades, y conforme las voy desarrollando, me voy sintiendo más satisfecho consigo mismo, me siento más realizado, ¿no? Entonces, un punto importante en la teoría humanista es que un individuo es mejor persona con respecto al hecho de desarrollar, ¿no es cierto?, sus capacidades que le lleven a un self o un ideal, ¿no es cierto? Una imagen de sí mismo no, ideal. Entonces, eso es. Bueno, eso es la respuesta correcta, la D. Vamos a las tres. Un grupo de psicólogos se encuentra investigando la asociación entre la ansiedad ante los exámenes y el nivel de autoestima en estudiantes del cuarto de secundaria en los centros educativos del sur de Lima. Para ello, deben hacer uso del método de investigación denominado Bien, vamos a la alternativa D. correlacional. El correlacional es básicamente un estudio en el que se ve cómo dos variables se vinculan. No una relación de causa-efecto, sino en este caso cómo ambas variables se afectan mutuamente. Entonces, en este caso estamos evaluando, ¿cómo era la pregunta? Un grupo de estudiantes va a evaluar, ¿qué? Un grupo de psicólogos se encuentra investigando la asociación entre la ansiedad ante los exámenes y el nivel de autoestima. O sea, ansiedad de los exámenes y la autoestima. Entonces, ¿cómo los dos se vinculan? No uno que causa al otro, sino básicamente cómo covarían juntos. Entonces, ansiedad ante los exámenes y autoestima. Entonces, ¿qué se puede ver? Que las personas que tienen alta autoestima, de repente pueden tener menor ansiedad ante los exámenes, pero los que tienen alta ansiedad ante los exámenes pueden tener baja autoestima. Es decir, en general se ve cómo se asocian y cómo varían juntos. En este caso, es una relación inversamente proporcional. Eso es lo fundamental, pero no se genera una relación de causa-efecto porque uno no busca generar una relación causal como en una situación experimental. En algunos métodos de investigación hablan de una correlación causal, ¿ya? Porque asumen que las dos varían, una podría. Pero en general, en un método correlacional, lo que interesa es cómo varían conjuntamente. Podría ser causal como no. Entonces, lo que interesa básicamente es establecer si se influyen mutuamente. Eso es el objetivo, si se influyen mutuamente. Pero no necesariamente si hay una relación causal. No necesariamente si hay una relación causal. Muy bien, vamos a la número 3. Ahí sería la 2 la D, ¿no? Vamos a no, pero estamos en la 3, la D. 3 es la D. Correlación. Así, vamos a la 4. Antes que la psicóloga adquiera la calidad de ciencia plena, en diferentes lugares y épocas se desarrollaron planteamientos para explicar la naturaleza y el comportamiento humano. Por ejemplo, en el arte de la fisionomía se planteó la cuestión de en qué medida las características psicológicas quedan reflejadas en los rasgos faciales. La configuración del cuerpo, el modo de andar y cosas así. Pero a diferencia de la psicóloga científica, estas cuestiones no fueron el resultado de la aplicación de Vamos a la alternativa A. el método científico. Entonces, básicamente, el método científico es lo que caracteriza total. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? El método científico es lo que caracteriza la psicología científica, pues. El hecho de establecer hipótesis, un problema, e ir contrastando o testando estas hipótesis para ver si pueden o no, si obviamente responden, ¿no es cierto?, dar una respuesta a una suposición, una conjetura de solución a un problema. Entonces, esa es la característica, no se ensaya, no es una cosa de ensayo y error, sino es plantear hipótesis e ir utilizando los recursos que da la investigación o método científico para poder arribar a descartar algunas y quedarte con las que pueden explicar esa situación. A nivel de medida, de uso, de regulación de variables, etc. Muy bien, entonces ahí sería la alternativa A. Vamos a las 5.
Daniela cree que no ingresará a la universidad. Por esto, a medida que se acerca el examen de admisión, disminuye su esfuerzo y sus notas en el centro preuniversitario. La ubican en los últimos lugares, considerando el enfoque cognitivo. Señale la alternativa correcta con relación al caso de Daniela. Vamos a la alternativa C. Las expectativas alrededor de su ingreso influyen en su rendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es una expectativa? Una expectativa es una aspiración, es lo que uno espera, descansa en un sistema de creencias con respecto a su rendimiento. En realidad son las creencias con respecto a su rendimiento futuro, ¿no? Con respecto a cómo será valorado, etcétera. Entonces, ese sistema de creencias, ¿no? Las ideas, las valoraciones que tiene con respecto, que tienen los demás y que ella considera, influyen básicamente en cómo responde su conducta. Entonces, acá tenemos una variable intermediadora, que es el pensamiento, las creencias, que influyen en una conducta, por eso es cognitivo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, estamos en la número 5, ¿no? 5. Es la alternativa C. Las expectativas alrededor de su ingreso influyen en su rendimiento. Vamos a la, excelente. Vamos a la 6. Georgina, cansada de intentar resolver un problema matemático, decidió acompañar a su hermana al cine. En una escena de la película, repentinamente se le ocurrió una solución al problema. Emocionada, queriendo verificar si estaba en lo cierto, cogió el ticket de pago de las entradas y con el lapicero de su hermana plasmó la idea en una operación y comprobó que estaba en lo cierto. Lo ocurrido con Georgina para dar con la solución del problema se relaciona con el concepto de espacio desarrollado por la escuela espacio. Vamos a la E. En sí, Gestalt. Gestáltica. Gestáltica. Estamos en la número 6, ¿no es cierto? 6. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el insight? El insight es básicamente es una reestructuración de la forma o del patrón, digamos, de la forma, podríamos decir, por ejemplo, en este caso, la resolución de un problema. Toda solución de un problema, por ejemplo, implica ¿no? para una determinada, por ejemplo, fórmula matemática, para un problema matemático hay una fórmula. Entonces esa fórmula tiene una forma, un conjunto de componentes. ¿Qué es un insight? Es la idea de que la reestructuración de los componentes de la situación problema, ¿te das cuenta? Al reestructurar los elementos de la situación problema, se arriba a una solución. Es lo que pasó con Arquímedes. Él quería determinar por qué los cuerpos flotan. Entonces trabajaba con los materiales, hasta que se dio cuenta que no era un asunto de materiales, sino era una cuestión del agua y la cantidad de agua que es desplazada por los cuerpos. Entonces cambió los elementos de la situación problema y arribó a una solución súbita y repentina, que eso forma parte de la teoría de la Gestalt. Por eso la respuesta correcta es la alternativa E, ¿no? C. Insight. Insight. Así es. 7. Vamos a la 7. 7, ¿no? Sí. En un centro preuniversitario, un psicólogo brinda una charla de orientación vocacional dirigida a los estudiantes que tienen dudas respecto a la elección de su carrera universitaria. Respecto las especialidades de la psicología, el profesional encargado de la charla debe ser un psicólogo. Ya, vamos a la... Debe ser un psicólogo educativo. Entonces, básicamente la charla está trabajando sobre la base de la orientación vocacional. Entonces, la orientación vocacional es establecer, sobre la base de instrumentos, pruebas y entrevistas, ¿no? Si una persona tiene las capacidades, características de personalidad, etcétera, que sean compatibles
con determinadas carreras. Y obviamente aquellas con las que es más compatible, generalmente las que se sugiere seguir o las que el individuo puede escoger. Al final el individuo escoge. Entonces, un psicólogo educacional establece ese match, establece esa relación entre carreras y con cuáles uno es compatible a nivel de capacidades, de características de personalidad, de posibilidades, etc. Sobre todo. Entonces, por eso es la alternativa A, ¿no es cierto? Educativa. Vamos a la 8. Cada método de investigación en la psicología tiene alcances. Cada método de investigación en la psicología tiene alcances y propósitos definidos. Relacione los siguientes métodos con los títulos de investigaciones que le correspondan. 1. Experimental. 2. Longitudinal. 3. Correlacional. A. Efectos de un programa de intervención en la mejora de las habilidades sociales de los estudiantes de una universidad de Puno. Entonces tenemos el programa de intervención, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué efectos tiene ese programa de intervención en las habilidades sociales. Entonces es un método experimental. Realmente tenemos un grupo de estudiantes, una muestra de chicos con bajas habilidades sociales. Entonces lo que vamos a ver es si ese efecto, si ese programa, ¿no es cierto?, de intervención incrementa o baja, o qué efecto tienen las habilidades sociales. Es un método experimental, porque hay una variable independiente que es el método o plan para ver sus efectos, plan de tratamiento, y su efecto en una variable dependiente donde se mide ¿no es cierto?, el resultado, que son las habilidades sociales. Y se trabaja con un grupo específico de estudiantes, que se llama grupo experimental, mientras que un grupo con las mismas características, donde se va, ¿no?, que no se le aplica nada, es el grupo control, que sirve como referente para ver si el tratamiento hace un efecto en el grupo experimental. Entonces, ahí eso es experimental. Vamos a la B. Asociación entre los tipos de personalidad y el bienestar psicológico en adolescentes de una región de Huancayo. Entonces, personalidad, ¿y qué más? Personalidad y el bienestar psicológico Bienestar psicológico. En adolescentes. Entonces, bienestar psicológico y personalidad. Hay una relación entre una variable, bienestar psicológico. Cuando ya se habla de asociación, ya se habla de correlación. No estoy generando cuál es el efecto de esto sobre esto, ni se está agregando generando una relación causal. No es experimental, no se ha agregado nada. Simplemente se va y se busca cómo están esas dos variables en una población y si se relacionan o no. Entonces, bienestar psicológico, ¿y qué era lo otro? Personalidad, ¿no? Y personalidad, y personalidad. Yo simplemente voy a ver, ¿se relacionan o no? ¿Y cómo se relacionan? Directamente, inversamente proporcional, directamente. Ese es correlacional. Ya la asociación te hace alusión a eso. Y la C, la siguiente. Estudio de casos del desarrollo de episodios depresivos durante los últimos 10 años en pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, depresivos en los últimos años. ¿Qué significa eso? Que es un seguimiento. ¿Cómo se ha ido dando desde determinado punto hasta en adelante? Es longitudinal. Es el proceso, por ejemplo, de una enfermedad o las características, cómo se ha ido dando en el curso del tiempo, registrando ese avance o evolución. Ese es longitudinal y ir evaluando, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. La alternativa B. Vamos a la 9. 4 pacientes de psicología deciden hacer una investigación en un centro preuniversitario con el propósito de observar y obtener información sobre las características del uso de estrategias de aprendizaje en sus estudiantes. El método de investigación que emplearán estos practicantes es de tipo Vamos a la alternativa B. descriptivo. Entonces, lo que ven es las características de una variable y cómo se la registran. Los instrumentos de medida observan, ¿no es cierto?, cómo, digamos, en un problema y las características o los aspectos que están en torno a él. Entonces,
Veamos la pregunta. Dice un grupo de estudiantes, ¿cómo no? 4 practicantes de psicología deciden hacer una investigación en un centro preuniversitario con el propósito de observar y obtener información sobre las características del uso de estrategias de aprendizaje en sus estudiantes. Estrategia de aprendizaje de sus estudiantes. El método de investigación que emplearán estos practicantes es de tipo Entonces, ¿qué ocurre? Van a ver cómo esas estrategias de aprendizaje se dan, o sea, descriptivo porque describen, ¿te das cuenta? Correcto, la situación, su uso, su frecuencia, su eficiencia, etcétera. Van recolectando datos, van viendo las características de un problema en su contexto o de una situación en su contexto. Por eso es descriptivo, porque ¿dónde se da un contexto preuniversitario? La B, letra B, 10. la E es longitudinal. ¿Mm? La E es longitudinal. No, la B, Ah, la B, descriptivo. descriptivo. Vamos a la 10. En una provincia del norte del país, el alcalde se muestra preocupado puesto que los jóvenes de la zona suelen beber licor y protagonizar escenas violentas en las calles y plazas de forma frecuente. Por ello, ha solicitado al gobernador regional que lo ayude a designar a un psicólogo que pueda prevenir este problema en la comunidad. El psicólogo que se debe asignar para el trabajo con la población juvenil de la zona debe ser de la especialidad Vamos a la alternativa C, social. social. Entonces, básicamente, lo que estamos aquí viendo es un conjunto de comportamientos que son aprendidos en un colectivo, por imitación, etcétera, pero que forman parte de un comportamiento correcto que es adquirido a nivel de interrelación, que está vinculado con factores determinados de naturaleza social. Entonces, vamos a la solución ahí, pues. Solución dice, en la psicología social se aborda cómo el contexto afecta la conducta de los individuos. Por ello estudia los procesos grupales, los roles sociales, la información y cambio de actitudes, Entonces, entre, sí. entre otros que influyen en un individuo. Entonces, todos estos factores del entorno, roles, el comportamiento grupal, la interacción, la influencia, etcétera, no son factores generados en un contexto que determinan aspectos de conducta, de personalidad de un individuo, de influencia. Entonces, el psicólogo social lo que determina es cómo influye el medio, ¿cierto? Cómo determina determinadas pautas de comportamiento y otros aspectos de naturaleza psicológica en un individuo, la influencia de. El psicólogo social trabaja con factores de un colectivo, características que son, ¿no es cierto?, propias de naturaleza psicológica, emocional, conductual, etcétera, pero que son producto de la interacción social, de las creencias, de la cultura, etcétera. Por eso la respuesta correcta es la letra C. Letra C. 1B, 2B, 3D, 4A, 5C, 6E, 7A, 8B, 9B y 10C. 10C. Muy bien. Esas son las claves. Ya. Muy bien. Si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Cierro el micrófono.
Audio, profesor. Dice, Uno. buenas tardes, profesor. Tengo una consulta sobre la pregunta 1 de esta semana. ¿Por qué la estructuralista tiene relación con la C si no habla de átomos de la mente? Ya, entonces, ¿por qué la estructuralista? Vamos a la C, ¿ya? Vamos a la C. No se olviden que pueden hacer sus preguntas por micrófono abierto o por el chat. Micrófono abierto por el chat. Vamos a la C. A la 1. Sí, la 1. ¿Qué dice? Estructuralista con la C. ¿Qué dice la C? La C dice, la tarea del psicólogo experimental es descubrir inicialmente qué es lo que hay y en cuánta cantidad. Claro. Entonces, ¿qué es la estructura de la mente? Son los componentes. Es lo que hay en tu mente. ¿Te das cuenta? ¿Qué hay en tu mente? Hay los átomos de la mente. Hay sensaciones, hay sentimientos, hay imágenes. ¿Y en qué magnitud? Que por eso es lo que le interesa saber cuántas sensaciones te caracterizan, cuántos sentimientos, qué imágenes. En realidad, Titchener trabaja sobre la base de la evaluación de Candemet, bueno, también obviamente Wundt, fundamentalmente Wundt primero, ¿no? Entonces, la medición en cuanto a magnitud, de no, posiblemente el contenido sobre la base del experimentar, de trabajar con estímulos y medir tiempo de reacción en el individuo. 04018. Fundamentalmente trabaja con establecer áreas, o sea, cantidades, ¿no? O sea, áreas, en este caso, entes de la mente y su magnitud. Por eso es estructura, ¿de acuerdo? Porque son los que están son aspectos que contiene la mente. ¿De acuerdo? Entonces eso es, por eso por eso es esa relación. Muy bien, vamos a la otra pregunta. Buenas tardes. ¿Podría explicar un poco más sobre las escuelas psicológicas? Ya, voy a explicar sobre secuencia. Un ratito, un minuto. ¿Qué pasó? Sí. Ya. Audio. Un minuto, por favor. Un minuto, un minuto. Muy bien. Con respecto a las escuelas, una pregunta, ¿no? Me pregunté Sí, con respecto a las escuelas. Las escuelas psicológicas. Entonces, de escuelas psicológicas, tienen ahí el cuadro, tienen ahí el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis, la reflexología. Fundamentalmente, lo que hay que ver es que toda escuela propugna cuál debe ser el objetivo de la psicología una vez que está alcanzado el rango de ciencia, es decir, el uso del método de investigación científica. El método estructuralista lo que plantea es eso. Nos ha visto en esa pregunta 1, ¿no? La pregunta 1. Establecer cuáles son los componentes, las áreas, correcto, que integran la actividad, que integran la mente. Fundamentalmente sobre la base de la investigación y los tiempos de reacción del individuo a estímulos, lo que se busca es determinar qué sensaciones, qué sentimientos y qué imágenes, asumiendo que esos son los componentes de la mente. En cambio, el funcionalismo de James
lo que plantea es no le interesa tanto cómo está compuesta o estructurada la mente, porque al final eso no es en sentido práctico y además, digamos, no es tan relevante como el hecho de establecer para qué sí, cómo funciona, cuál es su propósito. Entonces, lo que busca el funcionalismo es cómo funciona, correcto, cuál es su propósito orientado a la adaptación del individuo al medio. Es decir, ¿no es cierto? La mente funciona para resolver problemas, para crear herramientas, etcétera, en función a las características del medio. Y para eso crea instrumentos para medir, en función a situaciones problema, cómo funciona la mente, que es básicamente la creación de los instrumentos psicométricos. El conductismo lo que hace es aportar un aspecto importante, que es saca de la ecuación o saca del aspecto del soporte científico de las escuelas, estudio de la mente, porque la mente es algo que no se puede medir objetivamente. Ya cuando no se puede evaluar a través, ¿no?, de instrumentos, en la psicología experimental, no se puede registrar objetivamente su existencia, pero sí la conducta se observa, se mira, se predice, se cambia. Eso sí. Entonces, toma como objeto de estudio la conducta y plantea que el individuo básicamente, correcto, está determinado por un conjunto de situaciones o medios o estímulos del ambiente que determinan su conducta, está determinado por el entorno. Mientras que la reflexología, ¿no?, también se plantea el hecho de qué es lo que determina la conducta, pero se trabaja más desde aspectos neurobiológicos. Es decir, hay aspectos de actividad cerebral o de actividad en el sistema nervioso en general que determinan conductas, ¿no es cierto? Que implica la interacción entre médula espinal, encéfalo, etcétera, pero un aspecto importante es la presencia de los reflejos. Es decir, reflejo como un tipo de conducta automática y básica sobre la cual, ¿no?, se elaborarán conductas más complejas o se desarrollarán conductas más complejas. Es decir, en este caso, ¿no?, los reflejos son conductas básicas sobre las que son el piso, el soporte de comportamientos más complejos. Entonces hay un elemento neurobiológico ahí. Y el psicoanálisis, que lo que plantea fundamentalmente es que la mente, correcto, por lo que sí estudia la mente, lo considera, ¿no?, o un componente de la mente que es el inconsciente, un componente de la actividad mental del aparato psíquico, determina, correcto, formas de interacción, ¿no?, y tiene influencia sobre la personalidad, es decir, las formas de pensar, sentir y actuar. Y descansa sobre las formas patológicas, anormales, disfuncionales de interacción. Los trastornos, por ejemplo, que implican alteraciones de formas de pensar, sentir y actuar en la personalidad. Y asume que esas formas en general se deben específicamente a instintos o impulsos o incluso experiencias traumáticas que están depositadas en el inconsciente, reprimidas en él y que al salir distorsionan o desconfiguran la personalidad. Entonces, un elemento importante es hacerse consciente de esos aspectos que generan, que son aspectos que motivan al individuo, ¿no es cierto?, hacia, ¿no?, que orientan, ¿no es cierto?, también determinan esa orientación o esa dinámica a nivel de formas de pensar, sentir y actuar disfuncional. Lo motivan al individuo, pero esas motivaciones, esos aspectos que lo llevan a ese comportamiento desadaptativo, esas motivaciones son de naturaleza subalterna, de naturaleza subrepticia, de naturaleza interna, intrapsíquica. Entonces, todos esos comportamientos desadaptativos se deben a motivos del que el individuo no es consciente, pero existe. Ese es el inconsciente. ¿Está claro? Muy bien, ¿otra pregunta? Entonces, y esta, la psicología social y la comunitaria, ¿cuál sería la diferencia? Básicamente, la psicología social y comunitaria tiene muchos aspectos en común, pero es cierto, existe. En realidad, la psicología social trabaja sobre la base de establecer, digamos, ¿no?, establecer la relación de la interacción del grupo, correcto.
¿no? como determinante las costumbres, las creencias, etcétera, el producto de la actividad social del individuo, como determinante de un comportamiento social de conjunto. El pandillaje se debe fundamentalmente a una serie de aspectos sociales, económicos, de origen, de, ¿cómo se llama?, demográficos, de costumbres, etcétera, de la parte del mundo en el que uno vive, ¿no? Este tipo de cosas que influyen en que haya un conjunto de individuos que tengan esas características, hayan aprendido a tener ese tipo de comportamiento. Y lo analiza desde sus aspectos, digamos, sus aspectos determinantes, sus aspectos sus móviles, los aspectos que orientan, que condicionan ese comportamiento para poderlo predecir e incluso poderlo manejar, por ejemplo, con el pandillaje, prevenirlo, manejarlo, afrontarlo. En la psicología comunitaria, esa es una buena pregunta, se trabaja fundamentalmente a nivel de un colectivo organizado, una comunidad. ¿Te das cuenta? Y lo que se busca fundamentalmente es la capacidad de entender, ¿no es cierto?, y explicar, ¿correcto? La forma de organización de ese grupo, ¿correcto? Las características que lo hacen, digamos, distinto a otros. Entonces, generalmente en psicología comunitaria hay la comparación, ¿te das cuenta?, de características psicológicas propias de un grupo en comparación con el otro. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, por ejemplo, grupos urbanos marginales, ¿no es cierto? Esa es básicamente la característica. ¿Qué es lo que los lleva a ese patrón de comportamientos? ¿Qué es lo que los determina? ¿Qué los hace distintos? ¿Qué los hace, no es cierto? ¿Qué tienen en común? Entonces, eso es fundamental. No necesariamente sobre la base de una problemática específica. En cambio, en la psicología social sí. Se trabaja sobre determinado tipo de comportamientos o características digamos, de naturaleza social, pero también, definitivamente, también de aspectos de problemática o de, ¿no es cierto?, de entender una determinada situación que generalmente afecta la interacción de esos grupos, ¿no? Eso es. ¿Está claro? Sí. Puede ser por su pregunta Profesor, por micrófono abierto. 8. disculpe, en la 10, ¿por qué no es la A? En la 10, ¿por qué no es la A? Lo dice la C. Clínica. Clínica, psicología clínica. La C social. Y la C social. Vamos a la pregunta, dice la pregunta. En una provincia del norte del país, el alcalde se muestra preocupado puesto que los jóvenes de la zona suelen beber y protagonizar escenas Los violentas. jóvenes de la zona suelen beber y protagonizar Escenas violentas en las calles escenas violentas, comportamiento agresivo. y las plazas que forman de forma frecuente. Por ello, ha solicitado al gobernador regional que lo ayude a designar a un psicólogo que pueda prevenir este problema en la comunidad. El psicólogo que se deba asignar para el trabajo con la población juvenil de la zona debe ser de la especialidad. Un aspecto importante del psicólogo clínico es que trabaja con anomalías, alteraciones de conducta y emocionales, trastornos también, por ejemplo, ¿cierto? Aspectos disfuncionales que influyen en o dificultan su capacidad para manejarse eficientemente, adaptarse al medio, etc. Eso es cierto. Y generalmente a nivel de salud mental, centros de salud, hospitales, institutos de salud mental, etc. Eso es cierto, pero ¿qué ocurre aquí? Acá lo que tenemos es un problema, no un problema individual, sino un problema colectivo. Y no es un problema solamente que tiene que ver con aspectos de alteraciones emocionales o aspectos que pueden estar influyendo en la conducta como elementos, por ejemplo, de alteraciones funcionales o de naturaleza conductual o emocional, por ejemplo. Mejor dicho, ¿no? Sino acá tiene que ver con aspectos de comportamientos aprendidos en un colectivo, y eso es propio del psicólogo social, es decir, aspectos como el consumo de alcohol, la influencia del grupo,
la imitación del comportamiento de otros, ¿no es cierto? ¿No? Las características propias de a qué se debe que todo ese grupo tenga estas características de comportamiento desadaptativo, por ejemplo. Tiene que ver con la psicología social. En la psicología clínica se plantea el diagnóstico y tratamiento de patologías. En la psicología social lo que se busca es básicamente determinar, ¿no es cierto?, a qué se debe que un colectivo, no un individuo, sino esto es un comportamiento o una disposición que involucra a todo un colectivo, o sea, que tienen características de patrones similares. ¿Te das cuenta? Ese es un punto interesante. Correcto. Entonces, ciertamente hay estudios en psicología clínica que pueden implicar un colectivo, por ejemplo, las ideaciones suicidas. Entonces, no, podría ocurrir que hay intentos, no. Entonces, eso, por ejemplo, tiene un elemento definitivamente que tiene que ver con el comportamientos, alteraciones de naturaleza emocional, asociados con determinados trastornos que se pueden pasar de generación en generación, a nivel hereditario, pero en general eso tiene que ver más con aspectos individuales de un cuadro, una situación. Aquí lo que se está hablando es de un problema fundamentalmente que influye a nivel de un colectivo y el funcionamiento adecuado de ese colectivo, de ese grupo social. Es un problema que se dio en un colectivo a nivel de la interacción social. En cambio, los problemas clínicos, las alteraciones, los trastornos de conducta emocionales, no se deben necesariamente a un problema, a un colectivo, pueden ser factores heredados, ¿no es cierto? Congénitos, etc. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, pues sí está psicología. Podría dar, bueno, otra sí está la psicología social, sobre esto. Yeah. Podría dar un ejemplo cotidiano de cada uno. Disculpe, profe, no le entendí bien la C. No le entendió bien la C, dice sobre De la pregunta de la 1, pregunta de la psicología social y la comunitaria. ¿Cuál sería la diferencia? ¿y dónde está eso? ¿Eso dónde está? ¿Y esta pregunta por qué? Porque Esa es la pregunta antes que le hizo. Estar dando con otra pero no pregunta. es clínica la pregunta. Buenas, No, buenas, ¿me escucha? Sí, dime. Mi duda, o sea, usted explicó la diferencia de psicología social y comunitaria y mi duda es si puede poner un ejemplo cotidiano, es que no le entendí muy bien cómo lo explicó. O sea, la psicología comunitaria, ¿correcto? Tiene que ver específicamente, un psicólogo comunitario estudia las características propias de un colectivo. No necesaria, o sea, todo lo que caracteriza en cuanto a patrones de comportamiento, de pensamiento, sentimientos, afectivos, lo que distingue a un colectivo de individuos, a una comunidad, lo que lo hace propio de, ¿te das cuenta? Entonces, por ejemplo, las características de los colectivos, ¿no es cierto? Las formas particulares, formas, ¿no es cierto?, de proceder, de comportarse, afectivas, que forman, ¿no?, que están vinculados con el grupo de los aymaras, por ejemplo, un grupo específico de aymaras, o los que viven en la parte del límite de Bolivia con Perú, los que, ¿cómo se llaman los que viven ahí entre las Toto, que tienen en el lago Titicaca? Y el lago de Titicaca, ¿cómo se llaman esos aymaros, eso? Sí, bueno, entonces, las características propias de. Entonces, eso es algo que tiene que ver con comportamientos propios que los diferencian o que los hacen únicos, ¿no? Que pueden tener en comparación con otros. Pero en la psicología social no solamente es eso. En la psicología social lo que se ve básicamente es un conjunto de patrones de comportamiento que caracterizan a un grupo, pero que además pueden ser problemáticos. ¿Te das cuenta? Como el pandillaje, la drogadicción, en el ejemplo se vio jóvenes consumiendo alcohol. ¿Te das cuenta? Entonces, básicamente tiene que ver no con lo que solamente identifica o que los patrones propios de las características de un grupo, lo que lo hace, ¿no es cierto?, lo que diferencia a los chancas de los, ¿cómo se llama?, aymaras, no es solamente eso, sino básicamente a qué se debe, por ejemplo, que haya un nivel de feminicidio o de consumo de determinadas drogas,
qué factores del entorno, de la interacción social está favoreciendo eso, la crianza, la educación, etcétera. Entonces, el psicólogo se busca explicar generalmente situaciones, básicamente, problema al interior de una comunidad. En cambio, el psicólogo comunitario no se reduce a características de problemas. Básicamente, lo que explica son lo que hace a una comunidad a nivel psicológico, a nivel de conductas, a nivel de formas de pensar, sentir y actuar distinta o propia. ¿Te das cuenta? O única. ¿Me dejo entender? Sí, profe, ya lo entendí bien ahora. Bueno, muy bien, Rocío. Vamos a... ¿Hay otra pregunta? No, sí. Profe, ¿podría resolver la 4? No entiendo bien el texto. Dice, antes que la psicología adquiera la calidad de ciencia plena, en diferentes lugares y épocas se desarrollaron planteamientos para explicar la naturaleza y el comportamiento humano. Por ejemplo, en el arte de la fisionomía, Fisonomía. fisionomía, ¿Fisionomía o fisonomía? fisio con G al medio, Fisio, fisionomía, fisionomía. quedan reflejadas en los rasgos faciales, la configuración del cuerpo, el modo de andar y cosas así. Pero, a diferencia de la psicología científica, estas cuestiones no fueron el resultado de la aplicación de... Entonces, en esta teoría, a lo mejor en la fisionomía, etcétera, se trabaja específicamente el hecho de asumir una relación causal, un poco al azar, es decir, no sin una comprobación de, no necesariamente que hay una relación entre ciertos rasgos faciales y ciertas características, por ejemplo, de comportamiento. O sea, no necesariamente había una relación causal. En cambio, en el método experimental, te das cuenta, en el método científico, lo que se busca es establecer, comprobar que realmente una variable genera o tiene un efecto causal en otra. Te das cuenta que A genera B y que B, ¿no?, influye en C. Entonces, eso es fundamentalmente. Aquí no necesariamente acá no se puede, no está eso comprobado. En cambio, en el método científico, en la psicología científica, hay comprobación de que una determinada situación genera o es la causa de otra. ¿Me dejo entender? Por eso es la respuesta ahí, la número, la A. ¿Está claro? ¿Podría volver a explicar? Disculpe. ¿Qué es lo que no entiendes? O sea, dice Mira, estas lee el cuestiones, texto, lee el texto, lee el texto. en la parte de en final, a diferencia de la psicología científica, estas cuestiones no fueron el resultado de la aplicación de las otras claves que están allí, no logro entenderlas bien, cómo No fueron se el ve esa resultado. diferencia. No fueron el resultado de la aplicación de... Claro. O sea, no se aplicó. Por eso te digo, mira, vamos a la pregunta de nuevo. Mira, porque es importante ahí analizar la La pregunta. solución. Vamos a la solución. La solución dice, la psicología como ciencia adquiere esta condición por el uso del método científico, esto es, procedimientos objetivos y rigurosos para llevar a cabo investigaciones válidas y construir un cuerpo teórico coherente. Es precisamente lo que se plantea en el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Sí, Daisy. Alemania, con la introspección experimental. Sí, sí, Pito, muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí vamos, mira de nuevo la pregunta. La pregunta dice, mira, creo que, ¿qué dice La pregunta. Sí. Antes que la psicología adquiera la calidad de ciencia plena, Antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Antes. Quiere decir que no usaba el método científico. Antes. Ya. en diferentes lugares y épocas se desarrollaron planteamientos para explicar la naturaleza y el comportamiento humano. ¿A qué se debe el comportamiento humano? Ya. Por ejemplo, en el arte de la fisionomía se planteó la cuestión de en qué medida de características psicológicas quedan reflejadas
en los rasgos faciales, la configuración del cuerpo, el modo de andar y cosas así. Pero a diferencia de la psicología científica, estas cuestiones no fueron el resultado de la aplicación de... Entonces, en la fisiognomía, esto no fue el resultado de la aplicación del método científico, porque es antes, ¿te das cuenta? Entonces, en la psicología, lo que pasa es que la relación es medio enredada, pero es antes. Entonces, la fisiognomía, por lo tanto, se da antes de la psicología científica, antes de la aplicación del método. ¿Y qué es el método científico? Es, ¿no es cierto?, un método riguroso en el que se ve que hay una relación objetiva, por ejemplo, en este caso causal. No se puede, no, por ejemplo, antes en la fisionomía se puede decir que tendos rasgos faciales estarían orientados con que una persona sea introvertido, extrovertido, sociable, etcétera, o cómo camina, podemos decir que no, que va a ser una persona socialmente exitosa. Pero eso no tiene pero eso no se puede contrastar con la realidad. En cambio, eso no necesariamente se puede verificar que así sea. En cambio, en la psicología científica, el método científico, ¿te das cuenta? Lo que le da es el rigor, es decir, que determinada situación objetivamente explica o influye o determina otra situación. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Entonces, hay que leerlo ahí con cuidado porque sí, pero la idea es que, a diferencia de las formas de estudiar el comportamiento y explicar aspectos propios, digamos, de la forma de ser, de pensar, de sentir de un individuo antes de la psicología científica, no tenían rigurosidad, ¿te das cuenta? En el sentido de que realmente, objetivamente, pudieran explicar algo, como sí con el método científico que se puede probar objetivamente, por ejemplo, a nivel de medir incluso esa relación. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Así es. Audio. Profe, una consulta. ¿En qué consiste la investigación longitudinal y transversal? Bueno, una investigación longitudinal tiene que ver específicamente con el hecho de ver cómo determinada situación, bueno, de naturaleza, de investigación científica, se da con el curso del tiempo. Es un estudio longitudinal. Por ejemplo, queremos estudiar, ¿no es cierto?, cómo se da, ¿no es cierto?, el desarrollo de la autoestima, ¿no?, desde la niñez temprana hacia la pubertad. Entonces, es un estudio longitudinal, porque una cosa es, evaluaremos la autoestima en la niñez temprana, a los 6 años. Luego, evaluaremos la niñez temprana, las características de la autoestima en la niñez intermedia, ¿no? ¿Qué características son propias del desarrollo de esa autoestima, de la valoración personal? Y luego evaluaremos esa autoestima en la pubertad o la adolescencia. Entonces es longitudinal porque esa variable, que es en este caso el desarrollo de la autoestima, la vamos a evaluar en el curso del tiempo, a lo largo del tiempo, por eso es longitudinal. El cambio transversal es la evaluación de una determinada variable en un determinado momento. Como la autoestima, por ejemplo, de un individuo en la adolescencia, a los grupos de estudiantes de tal zona, ¿no es cierto? ¿Cómo está su autoestima de los chicos de 3 a 14 años en la zona de Puruchuco, de 3 a 14 años en la zona de San Juan del Lurigancho, etcétera? Entonces, en ese momento no, vemos eso, evaluamos, medimos y concluimos. Hacemos un estudio específicamente de un momento específico del tiempo. En cambio, en el estudio longitudinal se repite, se ve la evolución de eso a lo largo del tiempo. ¿Me dejo entender? De una variable de estudio.
psicológica, obviamente. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Así. Perfecto. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, Ahí te puso. te escucho. Ya, profesor, no es una pregunta en sí del cuadernillo, sino quería que me podría explicar un poco más sobre las escuelas psicológicas. Sí, lo explicas un rato. Sí, claro. Ya. Gracias. Bueno, las escuelas psicológicas tienen que ver con aspectos específicamente del propósito de lo que debe estudiar la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, la psicología estructuralista de Wundt básicamente lo que plantea es eso, ¿no? ¿Qué es lo que constituye la mente? No la actividad, sino cómo está compuesta la mente, qué es la estructura, o sea, qué contiene la mente. Entonces, parte del presupuesto de que hay tres componentes de la mente, lo que le llama átomos de la mente: sentimientos, sensaciones y imágenes. Entonces, lo que genera es una situación experimental, una situación en la que prueba variables, ¿no? Somete al individuo a hacer estímulos para ver cómo responde, ¿correcto? Para ver específicamente, ¿no?, cómo esos componentes se manifiestan, qué sentimientos o sensaciones generan, qué imágenes están asociadas con esos estímulos, medir el tiempo de reacción. Entonces, lo que le interesa es, asumiendo que existen esas variables, cómo están contenidas en un individuo y cómo se diferencian en grado, en calidad entre individuo e individuo, sobre todo en cantidad. Mientras que en el funcionalismo, la mente no es importante o su estudio sobre la base de cómo está estructurada, ¿no?, o qué contiene, cómo está, ¿no es cierto?, constituida, sino para qué te sirve, cómo funciona. Entonces, tiene básicamente el propósito de ver, ¿correcto?, ¿no?, y de medir sobre la base de test psicológicos, ¿correcto?, cómo nos permite la mente, sobre la base de su función, adaptarnos a la realidad. Es decir, ¿no?, el hecho, por ejemplo, del uso de herramientas. Y es más, por ejemplo, el uso de determinadas, la invención de las herramientas y el hecho de que haya hachas, porque ha habido hachas, por ejemplo, en varias partes del mundo, pero no necesariamente todas son iguales, o sea, es decir, tienen características, por ejemplo, de tamaño, forma, etcétera. Tiene que ver con el hecho de cómo funcionó la mente para crear un instrumento que ayudara con determinadas características, por ejemplo. ¿Te das cuenta? En función a las demandas del medio, etcétera. ¿No es cierto? Es más, hay hachas que no necesariamente tienen un mango, sino que son de mano.
¿Te das cuenta? Entonces, tiene que ver cómo funcionó la mente para resolver el problema de desgarrar, cortar, a ver, en función a las características del entorno. Eso nos permite adaptarnos. Eso es lo que le interesa al funcionalismo, por eso crea instrumentos psicométricos para, en función a situación problema, evaluar eso. Mientras que al conductismo lo que saca del, digamos, como parte del análisis o de la ecuación o como preocupación la mente, porque la mente no se puede observar, ni medir, ni registrar a nivel científico. Entonces la psicología, el conductismo plantea que si es ciencia, se tiene que trabajar con lo que es objetivamente. Es decir, que en la realidad se puede probar, medir, predecir, registrar, ¿no es cierto? Cambiar. Y esa es la conducta. Si tenemos mente y las características, es algo que es muy subjetivo porque no se puede medir ni registrar, depende de la opinión de las personas, de lo que, de la forma como pensemos, etcétera. De una serie de variables que no son objetivas, sino subjetivas. Entonces, que no se pueden registrar, ¿no? Ni medir, ¿no? De manera tal como se dan, ¿no? La realidad. Entonces, por eso asume que el estudio debe ser de la conducta y por eso plantea que nosotros nos debemos a nuestras conductas y nuestras conductas están determinadas por un conjunto de estímulos de la realidad. Que hay una relación entre situaciones y esas situaciones determinan conductas. Mientras que la reflexología plantea el hecho de que tu conducta, correcto, ¿no? Se debe básicamente a actividad neurobiológica, cerebral, neuronas, y específicamente descansa en una conducta básica, que es la conducta que articula las demás conductas, o sobre la que descansan las demás conductas, como una idea de soporte o de piso, ¿no? Que es la conducta refleja. Y descansa en la teoría de Pablo, ¿no? Y sobre todo específicamente el reflejo, ¿no? Pues, la idea de que la actividad y específicamente de la médula espinal, o actividades específicas del tronco, generan conductas básicas automáticas y que sobre la base de ellas se construyen conductas más complejas. Mientras que el psicoanálisis lo que plantea específicamente, volviendo a la actividad mental, que dentro de los componentes de la actividad mental existe una estructura que se llama el inconsciente, del cual uno no es consciente de que existe, pero tiene un conjunto de carga de información instintiva, traumática también, ¿no? Pero muy dinámica, en movimiento, que influye en el comportamiento del individuo, sino que uno no se percata de eso. Entonces, el psicoanálisis parte sobre todo del análisis de las personalidades disfuncionales o de las alteraciones de personalidad, como la histeria. ¿Y a qué se deben? Entonces, parte del hecho de que hay aspectos instintivos de naturaleza no consciente, ¿te das cuenta? Que no determinan esos comportamientos desadaptativos. Entonces, que esos comportamientos, esas formas de procedimiento se deben a motivaciones que uno es consciente, pero están ahí, que buscan, que se orientan a que derivan, ¿correcto? En que se generen esos comportamientos disfuncionales. Entonces, lo que hace básicamente el psicoanálisis busca como terapia hacer consciente al individuo de que tiene un conjunto de información e inconsciente que está determinando, por ejemplo, su forma de proceder, y en este caso, sobre todo, disfuncional, anormal, etcétera, para solucionar eso. ¿Te das cuenta? Entonces, el psicoanálisis básicamente parte de un aspecto terapéutico, el estudio del inconsciente, pero para poder hacerlo para poder esa información, hacerla consciente, para que el individuo vea, se percate de su efecto en lo que es él o en su forma de proceder, etc. ¿Me dejo entender? Eso sería en las escuelas. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Si hay otra pregunta, estoy pendiente. Profesor, ¿y la escuela gestal? ¿O era gestal, sí, Audio. 940-204-018 dijo por qué. ¿Te gustas poleo? ¿Quieres enviar una respuesta? Entonces,
te refieres a la escuela gestáltica es una escuela que parte de la explicación, ¿no? De que fundamentalmente nosotros somos lo que somos, nuestra conducta y formas de proceder, etcétera, sobre la base de cómo percibimos o interpretamos la realidad. ¿Qué es percibir? Es esa información, ¿no es cierto?, que llega a través de los sentidos, la registramos, pero le damos un sentido sobre la base de nuestra información en memoria, nuestras experiencias, etcétera. Entonces, la psicología de la Gestalt dice que nosotros procedemos sobre la base de que primero le asignamos un significado a las cosas y luego analizamos sus elementos constitutivos. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ahorita hay manifestaciones con respecto al paro de transportistas. Pero también hay un grupo de gente que estoy, ¿no es cierto?, de personas que estoy escuchando, porque hay un partido ahora. Entonces, tú ahorita escuchas más, ¿no? También. Pero que lo interesante es lo siguiente, que tanto los que, o sea, si uno escucha solamente el sonido, tanto los que protestan como los que van al estadio, no tocan sus bocinas. Entonces, si uno solamente se guía por las bocinas, y todos los que están, si, por ejemplo, yo no sabía que había partido, o sea, si no leo no escucho las noticias, yo voy a decir que todos los que o por ejemplo, ¿no? Sí, que todas las bocinas que escucho afuera es de gente que está protestando. Pero en realidad, ahora sé que hay un partido, entonces sé que muchas de esas bocinas son también producto de gente que va al partido. Entonces, primero yo percibo, digo, todos están haciendo, todas esas bocinas son de la gente que está protestando, pero no. Entonces, luego analizo los elementos de la situación, pero no, analizo los elementos. Pero esas bocinas no son iguales, correcto, ¿no? Entonces, puedo decir, no, pero ciertamente, ¿no? Dice que ese partido, ya mira, las bocinas no son iguales. Entonces, cambia mi percepción. Ahora sí que no todas las bocinas son de las personas que están protestando, sino también de gente que va al partido. Entonces, uno primero percibe, tiene una forma, y le asigna un sentido. Y esa forma cambia sobre la base de la reorganización de los elementos de esa situación. Le cambio, ¿no? Si cambio la interpretación o el significado que le doy a los elementos, cambio el significado global. Por eso la psicología de la forma o gestal. ¿Me dejó entender? Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok.
Dice, profesor, buenas noches. Tengo un poco de dificultad con la diferenciación de las escuelas psicológicas. ¿Me podría dar un ejemplo sobre la estructuralista y gestáltica, por favor? Ya. A ver. Hay un perro que aúlla a lo lejos, ¿ya? También escucho los claxons de los carros, ¿te das cuenta? Entonces, por ejemplo, hay un claxon característico cuando las personas le hacen barra a un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Que no es igual que el claxon, que es cuando, por ejemplo, la gente quiere que el otro se desaparezca, ¿no es cierto? Salga o avance, ¿te das cuenta? Entonces yo estoy escuchando y sé que ese claxon, por ejemplo, no es un claxon de protesta, o sea, o es un claxon de que avance, sino es un claxon de celebrando algún partido, ¿no es cierto?, en un país patético como el nuestro, o sea, en este caso el partido de fútbol. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? O sea, entonces, esa es la psicología gestáltica, dice que la acción se debe, o sea, estamos determinados por la forma como percibimos la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces yo, por ejemplo, es el partido, pero es porque estoy percibiendo, estoy interpretando, ¿no es cierto? Ese sonido le estoy dando un significado. Es una bocina, ¿no es cierto?, vinculado con un partido, con un partido de fútbol. Está festejando algún tipo de goles. Pero, pues, no, pero, ¿te das cuenta? Escucho que la bocina es más intensa. No, de repente está, no, protestando, esperando que la gente avance. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he analizado, en la primera bocina escuché sonido y le asigné un significado, pero luego he analizado los elementos de la situación. Entonces cambio mi percepción, mi interpretación de la realidad. En la psicología gestal estamos determinados básicamente por la percepción de la forma. ¿Te das cuenta? Viene un tipo, una moto lineal, y tú ya piensas que te va a saltar. De repente con una polera con capucha. De repente y en eso lo agarra y de repente, o viene a vuelta y luego, pero de repente ves que tiene una casaca y de repente, ¿no es cierto? Eso sereno, cambió. Entonces, uno primero percibe las cosas y eso determina una conducta. Nuestras percepciones, nuestra interpretación de la realidad. Todos podemos creer que un tipo con polera es un posible delincuente hasta que tú lo ves y dices, no, pero, no, de repente ves sus características, sus zapatillos, y de repente es tu hermano. Cambio tu percepción por la interpretación que hiciste de los elementos de la situación problema. Primero viste, ¿no? Viste el todo. Delincuente. Viene de negro, delincuente. Y de repente, no, pero tiene esto. No, no es fulano, me equivoqué. Entonces tú primero percibes una situación y luego, ¿no? Y luego analizas los elementos de la situación. Y eso implica también un cambio de percepción. Puede implicar un cambio de percepción. Mientras que en la psicología estructuralista no hay eso. O sea, la percepción de la psicología la que está es un producto de la mente. ¿Te das cuenta? Es un componente más. Mientras que en la psicología estructuralista lo que le interesa básicamente es cómo está constituida la mente. Y la percepción sería un aspecto más de la mente, dentro de las sensaciones, sentimientos, probablemente las imágenes. ¿Correcto? Pero lo que le interesa es básicamente qué sensaciones te caracterizan. ¿Te das cuenta? No. Por ejemplo, hay personas que dicen que son más sensibles que otros a los olores, o a la temperatura, o al frío. ¿Correcto? Ya. Y hay sentimientos, hay unos que consideran que son, ¿no es cierto?, más alegres o más irritables que otros. ¿Qué imágenes, ¿no es cierto? ¿Qué elementos, por ejemplo, te generan recuerdos, memorias, etcétera, te generan determinadas alteraciones o gustos, etcétera? Sobre la base de que eso es como está compuesta tu mente. ¿Te das cuenta? Y genera una situación experimental, te pone estímulos para ver justamente qué cantidad de sensaciones tienes, cómo se manifiestan, sentimientos, etcétera. Más tiene un elemento topográfico, es decir, establecer cómo está estructurada tu mente. Mientras que la psicología gestáltica trabaja más desde una perspectiva de que todo, la actividad mental fundamentalmente y lo que somos, se debe específicamente a la percepción, fundamentalmente. O sea, que poder entender por qué procedemos como procedemos, pensamos como pensamos, etcétera, implica el estudio de la percepción. ¿Me dejo entender? ¿Está claro?
¿Hay otra pregunta? Escucho. Apaga tu micrófono. Si hay otra pregunta, estoy pendiente. Bueno. Micrófono, por favor. Gracias. Tengo una pregunta, la pueden hacer por micrófono abierto o por el chat. Por abierto o por el chat. Profesor, buenas noches. Te escucho. Dime. ¿Podría explicar, por favor, el número 1 con la diferenciación de las escuelas? La pregunta 1. Sí. Sí. Vamos a la pregunta 1. Dice, en la psicología aparecen diferentes propuestas acerca de lo que debería ser el objeto de estudio de la misma. Lo que debería ser el objeto, o sea, lo que debe ocuparse la psicología como ciencia, ¿no? Es así que estas propuestas, encabezadas por pensadores pioneros, se constituyen en lo que serían los ismos, escuelas. A continuación, relacionen las escuelas con sus expresiones representativas. 1. Estructuralista. 2. Funcionalista. Y 3. Reflexología. A. Tenemos que responder a las preguntas. ¿Qué hace la mente? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Qué hace la mente? ¿Cómo lo hace y para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Ahí tiene que ver con su actividad. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Entonces, todo es dinámica. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace y para qué? Esa es la función. ¿Por qué funciona la mente? ¿Y cuál es su propósito? Ese funcionalismo. Mientras que en el caso de la B, perdón, dame la 2, dame la B, ¿qué dice la B? La es funcionalismo. B, ya. Debemos indagar y explicar la actividad neuropsíquica del individuo como resultante de los procesos materiales del cerebro y solamente como tal. Entonces, la actividad neuropsíquica, correcto, que es producto, ¿no es cierto?, que específicamente es actividad de sinapsis, neuronas, correcto, que es una actividad cerebral, que es producto de lo que se da en el cerebro, determina lo que somos y fundamentalmente conductas. Por eso reflexología, porque al final genera reflejos y esos reflejos son las conductas primigenias sobre las cuales se desarrollan conductas más complejas. Y el estructuralismo está vinculado con la última, que dice que, ¿qué dice? La tarea del psicólogo experimental es descubrir inicialmente qué es lo que hay y en cuánta cantidad. Entonces, primero que el estructuralismo trabaja, es lo primero que se da en la psicología experimental. Es la primera escuela donde que adquiere rango de ciencia, ¿no? Porque utiliza el trabajo experimental. Es decir, utiliza situaciones, prueba determinadas variables y qué efecto tienen, en este caso, por ejemplo, en determinadas áreas. Evaluar, por ejemplo, ¿no?, la información que está almacenada en determinadas áreas de la mente, los sentimientos, las sensaciones, los sentimientos, cómo está constituido. Entonces, no todos tenemos, obviamente, los mismos sentimientos, sensaciones en las mismas cantidades, ¿no es cierto? Y eso se trabaja a nivel del registro de eso, en una situación de experimento. Por eso forma parte del estructuralismo. ¿Está claro? ¿Está claro? Por eso la respuesta correcta, la alternativa B. La alternativa B. La alternativa B. ¿Está claro? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien.
Profesor, Dime. ¿podría indicarme una característica de la escuela estructuralista y también de la funcionalista, así como podemos diferenciar el psicoanálisis del inconsciente, de la gestal de la percepción y del conductismo de la conducta? Por favor. Ese es un punto importante. Claro, tú dices, conductismo, conductas, ajá. Bueno, el estructuralismo es eso. Es estructura, es los componentes de la mente. ¿Te das cuenta? Entonces, en general trabaja sobre la idea de que, porque Wilhelm Wundt es el que plantea, le da rango científico a la psicología. El estructuralismo en realidad no es creado por Wilhelm Wundt, pero viene del trabajo de Wilhelm Wundt y la escuela la crea Titchener, pero prácticamente asumiendo todo el trabajo de investigación de Wundt. Entonces, ¿qué ocurre? Fundamentalmente, el estructuralismo le da un rango científico porque toda ciencia usa el método científico. Quiere decir que hay un problema y utiliza hipótesis y va probando eso, la relación causal, etcétera. Utiliza aspectos objetivos como la medida, el registro de algo y dice, esto genera esto. Eso no existía hasta ese momento en la psicología. Lo que hace Buntes dice, a ver, ¿no es cierto? ¿Qué estímulos generan determinadas sensaciones? ¿Y por qué le genera sensaciones a fulano pero no a mengano? ¿Qué estímulos generan determinados aspectos afectivos, sentimientos? ¿Te das cuenta? ¿Qué imágenes nos caracterizan? ¿Qué imágenes tenemos y por qué? ¿A qué se debe? ¿Te das cuenta? ¿Qué situaciones nos genera la evocación o el recuerdo de esto? ¿No es cierto? No, no. Determinadas visualizaciones, etc. Entonces, lo que hace es establece una relación experimental, evaluando, ¿no es cierto? Que es, ¿no? Sobre la base, además, de un punto importante, la introspección, es decir, somete a un individuo a un conjunto de estímulos y luego el individuo, ¿qué hace? Pone en perspectiva, por la base de eso, bueno, a mí me caracterizan tales sentimientos, sensaciones, imágenes, mientras otro puede caracterizarles otros o algunos parecidos, pero determinadas características de sensaciones, sentimientos, etc. Entonces, la idea del estructuralismo es que no todos tenemos estructurada la mente igual, porque podemos tener sensaciones, sentimientos e imágenes, pero no en la misma cantidad ni calidad. Entonces, la idea es establecer eso. ¿Qué es lo que hace, y sobre la base de nuestra conciencia de, qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que hace específicamente o cómo está constituida mi mente? Mientras que al funcionalismo, que también estudia la introspección, lo que le interesa es que yo ponga en perspectiva. Yo digo, a ver, comienzo a analizar, ¿no es cierto? Generalmente dice, yo soy muy bueno para encontrar soluciones, ¿no? Para los juegos de azar, o soy bueno para inventar aparatos, por ejemplo, no, motores, o soy bueno para solucionar, por ejemplo, soy bueno para la habilidad artística. Entonces, eso parte de que yo soy consciente de cómo funciona mi mente. Entonces, lo importante es que cómo funciona la mente permite solucionar problemas. Y eso es lo más importante. Entonces, lo que hace específicamente es trabajar sobre lo que viene a ser situaciones problema, las pruebas, crea los test, y así evalúa que lo que diferencia al individuo o lo que hace al individuo único es la forma como funciona su mente. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, una mota, yo tenía por entonces, una mota en clase, pero yo, si algo, ¿para qué te puede servir una mota? Es una mota, por ejemplo, una persona le puede servir para borrar la pizarra, pero también podría, pasa un bicho, le das con el bicho. ¿No es cierto? Se ensucia la carpeta, puedes pasarle la mota. Se te cae el café o líquido, puedes absorberlo con la mota. Entonces, ese es el punto. ¿Y cómo funciona nuestra mente? Para solucionar problemas. Eso es lo que le interesa a América. Entonces, en uno el aspecto práctico, en el otro el aspecto constitutivo, estructural, en el estructuralismo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se Sí, entiende? profesor. Sí, profesor, gracias. ¿Y del Bueno, funcionalismo? lo que te acabo de hablar, ¿cómo funciona la mente? O sea, cuando yo te digo, por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedes utilizar? A ver,
Por ejemplo, ¿para qué puedes utilizar una cuchara de palo? ¿Me escuchas? Sí, para tomar sopa, por ejemplo. Para tomar sopa, por ejemplo. Pero solamente para eso, No. no. Con una cuchara de palo, ¿qué podrías hacer también? Puedes hacer música, puedes rascarte la espalda, etc. ¿Te das cuenta? Tu mente y la mía en este momento, correcto, se diferencian básicamente en eso. Entonces, lo importante fundamentalmente es entender cómo funciona nuestra mente, pero para resolver problemas. O sea, por alguien que le pica la espalda, definitivamente no puede pensar en pero alguien que no. Entonces, es cómo funciona la mente y cómo utilizo mi mente para poder resolver problemas. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto adaptarme a la realidad. Eso es. ¿Te das cuenta? En general, los inventos, por ejemplo, tienen que ver con ese aspecto. Un invento es cómo hizo un individuo, cómo pensó, cómo funcionó su mente para resolver un problema. Que no es como, digamos, no, que no necesariamente otros llegan, no, su mente pudo llegar a ese nivel de funcionamiento o a verlo así. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, el individuo, su mente, ¿no? Sobre la base de las situaciones, se generó un tipo de actividad para resolver un problema creando una herramienta. ¿Te das cuenta? ¿No? Eso es. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Profesor, Ok. Te escucho. ¿me puede ayudar en la pregunta 10, por favor? Sí, claro, claro. Vamos a la pregunta de Dios. En una provincia del norte del país, el alcalde se muestra preocupado puesto que los jóvenes de la zona suelen beber licor y protagonizar escenas violentas en las calles y plazas de forma frecuente. Por ello, ha solicitado al gobernador regional que lo ayude a designar a un psicólogo que pueda prevenir este problema en la comunidad. El psicólogo que se deba destinar para el trabajo con la población juvenil de la zona debe ser de la especialidad. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos un problema. Un problema que involucra a más de un individuo, de un colectivo. ¿No es cierto? Ahí todos tienen una característica problemática en común. Entonces, lo que hay que entender es a qué se debe que consuman y sean violentos, por ejemplo, en la calle, en esa comunidad. Entonces, el psicólogo social trabaja con situaciones problema a nivel de un colectivo, analiza a qué se debe y cómo prevenir su ocurrencia. Por eso es psicólogo social. Vamos a la solución para que la puedas ver. En la psicología social se aborda cómo el contexto afecta la conducta de los individuos. Por ello, estudia los procesos grupales, los roles sociales, la información y cambio de actitudes, entre otros que influyen en un individuo. O sea, el contexto influye en la conducta del individuo, la forma de relación de los chicos, ¿te das cuenta? La imitación, ¿no es cierto? ¿No? La idea de lo adecuado, etc. Son elementos que determinan. Entonces, lo que busca el psicólogo social es determinar eso. Y sí, el psicólogo social trabaja más con aspectos de comportamientos problema en más de un individuo, en un grupo de individuos, determinados con factores culturales, aprendizaje, etc. Por eso es psicología social. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Por qué no sería educativa, por ejemplo?
porque justamente ahí tiene que ver el hecho también de la revisión del material. La psicología educativa, eso, o sea, uno podría decir educativa por el sentido de, por ejemplo, aspectos del pensamiento, del uso de términos, para a veces explicar esos problemas vinculados con, digamos, la forma de pensar en general, este, del promedio de las personas, ¿no? Pues son comportamientos de falta de educación, ¿no es cierto?, inadecuados, etcétera. Pero ese no es el propósito del psicólogo educativo. Que alguien tenga carencia de educación o de formación de valores específicamente en determinadas situaciones, no necesariamente es el objetivo del psicólogo educativo. El psicólogo educativo lo que estudia es el proceso de instrucción y todas las variables que están vinculadas con el aprendizaje, con la enseñanza. ¿Te das cuenta? La calidad de la enseñanza, ¿no? Identificar las formas como un individuo aprende, la relación con el entorno y por qué hay problemas de aprendizaje también. Identificar qué factores o aspectos están dificultando el aprendizaje. Identificar alteraciones que influyen en que un individuo aprenda. También está vinculado con aspectos como la orientación vocacional, es decir, que hay una relación entre ciertas capacidades, calidades, talentos de un individuo que sea proporcional o se relacione, ¿no es cierto? Encaje con determinado perfil de trabajo o carrera de tal manera que el individuo pueda, ¿no es cierto?, desempeñarse de manera eficiente. Es decir, que pueda escoger una carrera, una profesión, etcétera, donde su instrucción esté favorecida por ciertas cualidades, características o talentos o disposiciones con las que es compatible, que lo hacen compatible esa carrera. ¿Me dejo entender? Sí, sí, se dejaba entender. Muchas gracias.